Wapi Futá, Nahuel Wapi Cuché, Nahuel Wapi Uchazomó, Nahuel Wapi Huentru. Mari Mawiza, Mari Kimefe, Cachicatufe, Mari Compuche, Mari Lamien. Kumea con Compayaimun, Tufachi Kimentue Rucamu, Kumea con Compayaimun, Tufachi Traun, Jornadas Pedagógicas Mu. Inchin hay un colegio Tufachi Futakuzao, Ka Peumangele, Kume Traun Tripai Kume Raquetual, Ka Kume Piuque. Mañun Huellín, Tufachi Mulepai. Bueno, acá mi compañera Clelia les daba la bienvenida, les damos la bienvenida, saludábamos a las fuerzas del Gran Lago, a las fuerzas de todo nuestro territorio, a las fuerzas de las montañas. Estamos muy contentos, les damos la bienvenida a los profesores, a los estudiantes y a todos aquellos que se sumaron a las Jornadas Pedagógicas 2024. Desde el Instituto de Formación Docente estamos muy felices. Realmente es nuestro deseo, decíamos en Mapufungún, es nuestro deseo que estas jornadas traigan una buena conversación, un buen zungún, que traigan buenos pensamientos, buenos sentimientos. Así que esa es nuestra bienvenida. Entonces, a nombre del Instituto de Formación Docente Continua de San Carlos de Bariloche, de Furisloche, queremos decirles a todos, a todas, a todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y queremos contarles ahora un poquito de qué trayectoria tienen estas jornadas pedagógicas que nos invitan a encontrarnos, que nos invitan a dialogar, que nos invitan a recuperar las experiencias que hoy pasan en las escuelas de Bariloche, pero también en las escuelas de otros lugares de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Bueno, buen día. A mi izquierda, José Jiménez, que es parte del equipo organizador y ha tomado esta responsabilidad de mantener a lo largo de los años este proyecto institucional tan querido por nosotros y tan interesante para la comunidad y para los alrededores. Les voy a contar un poquito que estas jornadas tienen una historia que no es lineal, que empezó allá por 1985, así como lo escuchan, algunos de ustedes probablemente no habían nacido. En ese momento, tengo acá mi recordatorio, docentes del instituto, de este instituto, con otros docentes de la Universidad del Comahue, se juntaron porque estaban interesados en la educación, así en general, lo plantearon como un interés para compartir inquietudes, intercambiar puntos de vista, construir redes y pensar acciones conjuntas. ¿No les suena? Parte de eso se fue recuperando en esta historia que continuó a lo largo de los años, porque este primer encuentro se fue replicando. Les cuento acá en qué año se retomó. Se retomó en el año 2001, se recuperó aquella vieja idea del encuentro y después en el 2005, 2007, 2008 y de ahí en más tuvo continuidad con algunas interrupciones, pero sí es interesante que a partir del 2012 se dio con una continuidad anual, o sea, desde el 2012 hasta el 2018, hasta el 2019, hasta el 2018 se hicieron estas jornadas anualmente. En el 2018 se tomó la decisión de hacerlas cada 2 años y ahí vino la pandemia. Pero en la pandemia no se suspendieron, se hicieron igual de manera virtual. Y eso también nos enseñó que hay otras formas. Cuando uno tiene este propósito de encontrarse, de armar redes y de hablar de educación y de aprender de nosotros mismos, no hay pandemia que ponga una barrera, se hicieron igual. Y entonces lo que queremos rescatar en este 2024, que tiene continuidad a lo largo de esta historia, tiene que ver justamente con eso, con que lo que motivó estas jornadas pedagógicas tiene que ver con aquello
que surgía en las salas, esos actos de enseñanza cotidianos, chiquitos, pero a la vez tan significativos, que no queríamos que quedara en el ámbito de la institución donde sucedían. Queríamos que trascendieran, que se conocieran, que se multiplicaran. Por eso las redes. Entonces, las jornadas parten de esas situaciones en las salas que empiezan a crecer, que empiezan a nutrirse de las miradas de los compañeros de la escuela o del jardín, y después van un poquito más allá y se nutren de autores, de textos que han escrito sobre eso y ayudan a que la mirada se amplíe, y así es como que luego desembarcan en estas jornadas pedagógicas. Nosotros siempre abrimos esa invitación a que las jornadas pedagógicas sean un espacio para quienes trabajan cotidianamente en el aula y que puedan mostrar y hacer trascender esas pequeñas, enormes experiencias de la vida diaria escolar. Esas experiencias que nacen en territorio, que nacen de forma situada y que el docente vuelve a visitar ya con marcos teóricos en la provincia de Río Negro, con marcos normativos que siempre nos han orientado y organizado para que esas experiencias se vuelvan reflexión y seamos mejores docentes, pero no mejores por lo lindo y por la medalla, sino mejores en la transformación de la realidad que nos convoca hoy, ¿no? En este contexto tan distinto al que veníamos atravesando unos años atrás. Y por eso invitamos a Adriana Estupiñán, docente de práctica en el instituto, coordinadora, ha tenido una larga trayectoria en el instituto y hoy, disfrutando de su jubilación, igual viene acá a visitarnos y a acompañarnos, ¿no? Así que gracias, Adri, desde ya. Cada jornada estuvo atravesada por las circunstancias de su momento. En algunos casos, la época nos hizo mirar con atención esas situaciones de conflicto que ocurrían en las escuelas. Otras veces tuvimos que focalizar en la necesidad de recuperar los libros y que esos libros sean leídos. En otros casos hubo que pensar las instancias de mediación y todas esas experiencias realizadas en el aula se retroalimentaban, como decíamos recién, con marcos teóricos, con marcos normativos, y hoy vamos a contar estos 2 días con 40 experiencias nacidas en aulas rionegrinas y una en España de una rionegrina que está allá, ¿no? Y va a contar cómo esa formación que tuvo aquí en este instituto particularmente está repercutiendo en España, ¿no? Estas cosas que hoy la globalización nos permiten enterarnos, conocer y disfrutar. Así que, pero tenemos un montón de gente acá presente. Sí. ¿Vamos primero a los ejes? Vamos. A los ejes. Dale. Bueno, en estas jornadas 2024 específicamente cada jornada, como decía José, estuvo atravesada por el contexto y la situación del momento. En este momento, estas jornadas se enmarcan, como siempre, en los lineamientos jurisdiccionales. El eje, lo voy a leer, es: la alfabetización es la piedra fundamental del derecho a la educación. Es la posibilidad de leer el mundo, la habilidad de continuar aprendiendo y de escribir nuestros propios caminos. A partir de este eje, el instituto traza uno propio, uno más acotado por ahí, pero que tiene que ver con su propia identidad institucional, con su propia historia, con su propia trayectoria. Entonces, el eje del instituto, que parte del jurisdiccional, tiene que ver con experiencias en torno al proyecto alfabetizador institucional, las múltiples formas de leer el mundo, continuar aprendiendo y escribir nuestros propios caminos en la escuela pública. Es interesante, estuvimos haciendo difusión de esto y vemos que en los medios que pudimos visitar, que fueron casi todos los más conocidos de la ciudad, los periodistas y las comunidades estaban interesados en esto. La alfabetización es hoy un problema para nosotros, ¿sí? Para nosotros los educadores, un problema del cual nos hacemos cargo y del cual pensamos ya no como una alfabetización, sino como múltiples alfabetizaciones. Y eso va a estar presente en muchas de las ponencias que vamos a escuchar. Algunas de ellas, como les decíamos recién,
pasan por España, pasan por Buenos Aires, pasan por Neuquén, Villa Regina, Beltrán, además de todas las que escucharemos aquí de la ciudad de Bariloche. También hay presentación de libros, hay muchas queridas colegas que han trabajado en investigaciones y eso ha resultado después en algunos libros que se van a estar presentando, todo lo van a encontrar en el programa. Y además hay presentación de investigaciones en curso de este instituto y de otros institutos, entiendo, de la provincia, ¿no? Y en esto de volver, nos alegra mucho contar ahora, porque hace unos años no lo podíamos contar, vuelven las docentes jubiladas a traer sus trabajos, vuelven las egresadas a formar el claustro de egresades, vuelven los estudiantes a conformar parte del equipo directivo, parte del centro de estudiantes. Nos sentimos en este momento y en este contexto una institución que está conformada, y eso significa todos los problemas que significa y todas las situaciones a resolver de estar participando, y eso que reconocemos también que como sociedad tenemos una crisis de participación. Así que estamos contentos, compañeras jubiladas, de tenerlas con nosotros. Hasta se merece un aplauso. Y como a quienes somos docentes siempre nos gusta evaluar, vieron que siempre evaluamos. Y de jornadas anteriores fuimos rescatando cortito lo que las y los docentes dicen cuando se retiran de las jornadas después de los 2 días de participación. Y han destacado que la participación en las jornadas pedagógicas les resulta significativa para socializar las prácticas, difundir ideas, enriquecerse, compartir experiencias y reconocerse como agentes de transformación. Así que bueno, queríamos traer estas palabras y ahora sí damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan hoy. Sin equipos no se puede hacer nada, no existen los tableros solitarios, y hay un equipo de jornadas, hay un equipo de biblioteca acompañando, hay un equipo de secretarias acompañando, y por supuesto el equipo directivo nos está acompañando en estas jornadas. Pero hoy tenemos visitas desde el Ministerio de Educación, la dirección de nivel está presente, tenemos anotado todo, vamos ahí. Tenemos delegado del Consejo Escolar y subdelegado, directora de Educación Superior y su equipo, directora de la llave, que no la vi, pero creo sí, que está. Está, sí. Mari, saludando, ahí está Mari, gracias Mari. Y tenemos palabras de saludos también, así que vamos a invitar a Jimé que nos salude. Jimena Aguirre es la directora de la institución y ella va a hacer allí un saludo para todos nosotros. En primer lugar, muy feliz de ver prácticamente llena el aula magna, y quisiera decir brevemente estas palabras. Con mucha alegría inauguramos el día de hoy las jornadas pedagógicas en una nueva edición. Agradezco a las autoridades presentes, Santiago, Mariela, Gaby, todo el equipo que ha venido de Viedma, Marías, hay supervisoras, Yalile con su equipo presentes. Estas jornadas tienen el eje de los PAE, proyectos alfabetizadores institucionales que se han desarrollado en diferentes niveles y modalidades en nuestra provincia y enlazan esfuerzos, miradas y trabajos mancomunados. Estamos poniendo el foco en la alfabetización inicial, en las multialfabetizaciones. Hoy venimos a contarlo y a ponerlo a rodar, porque lo que pasa en las aulas es muy significativo. La invitación es compartir, intercambiar y valorizar todo eso que se construye en nuestras instituciones, visibilizarlo y de vuelta, ponerlo en valor. Se trata entonces de analizar, reflexionar y mirar esos relatos que se traen para nutrir la mirada colectiva sobre la alfabetización, que involucra una construcción en comunidad educativa, y que solo es genuina cuando esas micropolíticas son vívidas. Agradezco en estas breves palabras el corazón de estas jornadas, que lo han puesto particularmente
La comisión integrada por el profesor José Jiménez, la profesora Mónica Delgado, la profesora Paula Foray, el profesor Hernán Silvosa y la profesora Solange Trione, y que se ha multiplicado ese entusiasmo en toda la comunidad de este instituto. ¿Qué les voy a decir? Estoy muy feliz. Le voy a pasar la palabra para que nos salude a Gabriela Yoko, que es la directora de IBER. ¿Se escucha? Nosotros también estamos muy contentos, muy felices de poder estar acá compartiendo con ustedes este momento de socialización, de diálogo, para quienes pensamos en algún momento el eje que ustedes mencionaron, que tenía que ver con la alfabetización como un derecho y al proyecto alfabetizador como un elemento concretizador de todas esas ideas, y que hoy nos juntemos acá para dialogar la formación docente con los niveles para los cuales formamos, quienes hace muchos años que estamos en formación docente, y la miro a Carolina y miro a toda la gente que en algún momento, cuando yo era chica, ellos también estaban acá en el Instituto de Formación Docente. Para nosotros es muy importante generar estas instancias de trabajo compartido, de diálogo, porque tiene que ver con el sentido propio de la formación docente en los institutos de formación docente. Si nosotros no estamos en el territorio, si nosotros no trabajamos de manera situada, codo a codo, con las escuelas y con los docentes que cotidianamente hacen escuela, perdemos nuestro sentido de existencia. Ese es el valor que tenemos los institutos de formación docente, estar en el territorio. Así que muchas gracias, felicitaciones, sigan siendo pioneros en propuestas que hagan que nosotros los podamos estar acompañando. Vamos a nombrar a dos compañeros más que nos acompañan desde el equipo TIC. Saben que para que todos estos cables funcionen necesitamos gente que se ocupe antes, ¿no? Y a veces, como todo funciona, no decimos nada. Entonces, nada, el equipo TIC, acá con Álvaro, que va a estar en turno noche, con Guille, que nos acompaña, y con Leo, que además nos ha diseñado toda la gráfica, todos los afiches, los volantes que ustedes han visto diseñados por ellos. La verdad que les agradecemos, y así como reconocemos el constante trabajo del equipo de biblioteca, de secretaría, lo vuelvo a mencionar, de porteros, de personal de servicios generales, que sin ellos, sin todos los equipos funcionando, realmente es difícil llevar adelante una jornada que nos convoque a todos, a todas, a todos. Bueno, en estas jornadas tenemos dos visitas que nos honran realmente con su participación y su presencia. A mí me toca el honor nuevamente y la alegría de presentar a Rosa Violante, quienes transitamos la educación inicial, la queremos porque la hemos leído siempre. Ella es magíster en didáctica, especialista en educación inicial, es autora, entre otros varios libros, de la enseñanza en la escuela infantil y coautora de Pedagogía de la crianza y experiencias estéticas en los primeros años. Hicimos una síntesis de tu larga trayectoria, ¿no, Rosita? Bueno, bienvenida, gracias por estar. Y ya para darle paso a nuestra conferencia de hoy, para nuestra teleconferencia, queremos presentar también a nuestro otro invitado, Francisco Alvarelo. Él está ya en línea, conectado. Él es doctor y licenciado en Comunicación Social, se desempeña como docente e investigador en la Universidad Austral. Es autor, entre otros libros también, y a nosotros nos interesa mucho, edutubers, docentes en pantallas, lecturas transmedia, leer y escribir y conversar en el ecosistema de pantallas. Estos dos libros que para nosotros nos parecen transversales para empezar a dialogar el tema de las jornadas y las alfabetizaciones en plural
las múltiples alfabetizaciones, las plurialfabetizaciones, más allá del término que usemos, este reconocimiento que hacemos de que hoy leer y escribir el mundo implica muchas otras formas que solamente aprender a leer y escribir como hacíamos en la escuela, ¿sí? La escuela hoy tiene que multialfabetizar. Así que Francisco está con nosotros, le damos la bienvenida y quedamos con él. Quienes quieran estar más cómodos saben que en el aula 6 tienen disponibilidad de más espacio. Gracias y así comienzan entonces las jornadas. Una alegría compartir este espacio a distancia. Quiero agradecer especialmente a Hernán Silvosa y a las autoridades del Instituto Nacional de Formación Docente, Instituto Superior de Formación Docente Bariloche. Me hubiera gustado estar allí presencialmente. Hace un tiempo estuve en Río Negro, en Viedma, y también en General Roca, en Ancoma, que tengo muchos amigos, colegas ahí muy queridos, así que, bueno, por lo menos la tecnología nos permite conectarnos de este modo. Bueno, si les parece, arranco nomás, si me dan el ok, empezamos. Ok. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, yo pensé compartir con ustedes algunas ideas de los temas que vengo trabajando en estos años, teniendo en cuenta que, bueno, que soy investigador en la Universidad Austral y también en la Universidad Nacional de San Martín, en la Universidad de Salvador, que me prestó esta sede para estar con ustedes. Y además docente de nivel medio hace algunos años y formador de docentes, carreras de educación y demás. Entonces un poco, si bien mi formación de grado es en comunicación, siempre tuve mucho interés por ese cruce entre la comunicación y la educación, y es de ahí donde vengo trabajando y tratando de integrar la investigación con la docencia. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas que tengo por aquí. Ahí vos me dirás, Hernán, si se ve bien. Voy a poner para pantalla completa. Se ve perfecto. Muy bien, ahí se ve en pantalla completa. No todavía. Se ve la otra. O sea, se ve la interfaz de la presentación. Ok, ahora, todavía no se ve completa. No. Ok, vamos entonces, un segundito, vamos a compartir entonces toda la pantalla, a ver si se está jugando en mí. Bárbaro. Aquí, a ver, ahora sí se ve completo. Perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. Un poco ¿por qué el título de Riesgos y Promesas? Porque un poco inspirado en un texto ya de unos cuantos años de Nicolás Bocures y Thomas Callister, que hablan de riesgos promisorios y promesas de riesgo, de las tecnologías para la enseñanza, en esta idea de que, como toda innovación tecnológica, encierra riesgos y promesas a la vez, como dos aspectos, como las dos caras de la misma moneda, que no las podemos separar, ¿no? Por eso lo que voy a tratar en este rato de alejarme de algunas miradas apocalípticas o tecnopesimistas que circulan. Yo no sé si tienen presente esta película Terminator, la saga de Terminator. Se va viendo cómo avanza la presentación, ¿verdad, Hernán? Sí, todo perfecto, Francisco. Perfecto. Bueno, ustedes no sé si se acuerdan, si han visto la secuela de Terminator, el 29 de agosto de 2024, Skynet, esta tecnología, esta inteligencia artificial que iba a dominar el mundo, iba a desatar el cataclismo nuclear, íbamos a estar exterminados como raza, ¿no? El 29 de agosto de 2024, según la ficción. Afortunadamente eso no sucedió, pero muchas de las cosas que aparecían en la ciencia ficción, que aparecen en la distopía, los cuentos distópicos, la ciencia ficción ha desarrollado mucho esta mirada apocalíptica, que es muy atrapante, muy apasionante. Muchas de estas cosas, de estos atributos se le dan hoy por hoy a lo que es la inteligencia artificial. No es Skynet, pero es ChatGPT y las otras inteligencias artificiales que están circulando entre nosotros, ¿no? Hay como una mirada apocalíptica donde se supone, ¿no?, que la tecnología artificial, la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, ¿no? En muchas actividades está esto en discusión, ¿no? Los robots, la inteligencia artificial
qué actividades humanas va a reemplazar y en qué nos vamos a ver desplazados como especie, ¿no? Hay como mucha tensión, mucha incertidumbre con esto. Sí. Francisco, una breve interrupción. Hay un cartelito que si lo podés ocultar que está escapando en la presentación. Gracias. Ahí va. Ahí está, gracias. Gracias, Hernán. Entonces, podemos decir que esta discusión sobre que la tecnología digital, o la tecnología que sea, reemplazará a la especie humana es viejísima. Ya Alva Edison había dicho en los comienzos del cine que en adelante todas las clases se iban a dictar a través del cine, que no iba a ser necesario las aulas. Hay un montón de teorías, tal vez ustedes las conocen, la máquina de señal de Skinner, ¿no? Donde se supone que las máquinas iban a reemplazar a las personas. Y este debate es viejísimo, por lo menos viene de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, del año 1831, donde Víctor Hugo le hace decir a uno de sus personajes, Claude Frollo, que tenía escondido en ese lugar el jorobado de Notre Dame, como lo conocemos nosotros, ve un libro recientemente impreso por la imprenta de Gutenberg, Claude Frollo es contemporáneo a Gutenberg, ve ese libro impreso sobre su escritorio y lo señala y dice, esto matará a aquello, ¿no? Y señala con el otro dedo a la catedral de Notre Dame que se asomaba a través de sus ventanas, ¿no? Diciendo que el libro impreso iba a matar al libro catedral, porque las catedrales, las iglesias son libros para los pobres, para los que no sabían leer en aquel momento, a través de los vitrós, de las imágenes de los santos, del Vía Crucis, el relato cristiano contado a través de imágenes, ¿no? Y decía, la imaginación en ese momento era que el libro impreso iba a matar al libro catedral, porque siempre estuvo esta idea de que cuando aparece un nuevo medio iba a ser mejor que el anterior y lo iba a reemplazar, porque era más o menos lo mismo, nada más que mejor, ¿no? Bueno, yo lo que voy a tratar es de desmitificar esto y proponer una mirada más compleja. La desarrolla en profundidad Carlos Scolari en su último libro sobre la evolución de los medios, que de este año, que está siendo presentado en estos días. Precisamente el día de mañana se va a presentar en la Universidad Austral, donde yo trabajo, voy a estar coordinando ese panel. Después, en todo caso, Hernán, te comparto el link, porque es de participación gratuita, se pueden conectar y participar online. Scolari plantea en este libro la idea de que los medios evolucionan, se interrelacionan, y que la línea, mejor dicho, la evolución de los medios no puede verse como una serie de hitos que se dan en el tiempo donde una tecnología reemplaza a la anterior, sino como una red compleja de interacciones, donde los medios viejos siguen interaccionando con los medios nuevos, donde los medios viejos sacan lo mejor de sí para seguir compitiendo en un ecosistema cada vez más complejo y más vasto de opciones comunicativas, como dice también Henry Jenkins. Entonces, no podemos decir que esto matará eso, no podemos decir que la inteligencia artificial va a matar al docente o que la inteligencia artificial va a matar al libro, etcétera, etcétera, porque en realidad, según la evolución de los medios que propone Carlos Scolari, la ecología de los medios de Marcia McLuhan y otros autores, los medios nuevos y los medios viejos interaccionan de maneras complejas y siguen teniendo relevancia, nada más que van ocupando distintos lugares. Bueno, esta es un poco la introducción que quería presentarles. Yo pensé en 3 partes, vamos a ir rápido, la idea es que después hagamos preguntas y demás. La primera parte aborda una cuestión que para nosotros los docentes es central en esta, o los humanistas en general, es central en esta parte de la evolución del ecosistema y sobre todo de la aparición o de la irrupción de la IA, o mejor dicho, de la popularización de la IA, de la inteligencia artificial a través de ChatGPT a fines de 2022. Recuerdan que ahí explotó la cosa y ahora hay multiplicidad de IA, las tenemos en el WhatsApp, las tenemos en el navegador de Chrome, las tenemos en la barra de tareas de Microsoft, las IA están omnipresentes, ¿no? Pero, ¿qué problema vienen a hacer visible esta evolución, esta aparición masiva de las IA? El problema que vienen a ser visible es un problema de vieja o de larga data en el ámbito de la educación que tiene que ver con el acceso al conocimiento. Entonces, lo que les voy a proponer es una genealogía de las tecnologías que fuimos desarrollando los seres humanos para gestionar el acceso al conocimiento y ver cómo la IA en realidad se va a calzar en una serie de evoluciones anteriores, por lo tanto hay que entenderla en esa serie. En primer lugar,
hay un primer problema con el acceso al conocimiento que lo plantea Platón en el Fedro, donde hace ver que Sócrates, su maestro, se oponía a la invención de la escritura. Ya el problema del acceso al conocimiento está con la invención de la escritura. Fíjense ustedes, nos fuimos a los griegos, a la antigüedad, hace mucho tiempo atrás. Sócrates decía que la escritura iba a volver tontos a los hombres porque iban a pensar que tenían el conocimiento y en realidad lo que tenían era un dispositivo externo que iba a hacer que perdieran la memoria porque iban a confiar, a delegar esa capacidad en un dispositivo externo. Ese planteo de Sócrates tiene suma actualidad si pensamos en cuántas cosas delegamos, cuántas capacidades de memorizar delegamos, por ejemplo, en el dispositivo móvil, o cuando no nos acordamos en una sobremesa familiar del nombre o el apellido de tal actor, y después de pensar que bueno, lo buscamos en Google, ya está, googlealo, ¿no? Confiamos, delegamos esa memoria en un dispositivo externo. Ese planteo ya lo hacía Sócrates con la invención de la escritura. O sea, el planteo que hacen otros autores como Marianne Wolf era que la preocupación de Sócrates, además de la memoria, o no tanto la memoria, era que la gente iba a pensar que sabía porque tenía la información a la mano, ¿no? Y ese planteo también es actual. Pensemos en la posibilidad que tenemos de tener el conocimiento a la mano a través de Google o a través de ChatGPT o lo que sea, y por el mero hecho de disponer, pensar que lo sabemos, ¿no? Ese es un primer planteo, ¿no? ¿Y por qué decía Sócrates esto? Lo decía en el contexto de la oralidad, ¿no? Donde el conocimiento se producía a partir del diálogo entre el discípulo y el maestro, a partir de las preguntas y las respuestas, y a partir de ahí se alumbraba el conocimiento que estaba adentro de la cabeza del estudiante. Solamente tenía que alumbrarlo el diálogo. Ese planteo de que lo que está afuera y lo que está adentro. Sócrates veía a la tecnología de la escritura como una invención artificial externa a la capacidad humana, ¿no? No concebía la posibilidad de que fuera una capacidad incorporada en nuestra psiquis, en nuestros pensamientos, en nuestra cognición. Se equivocó claramente, ¿no? Porque lo que marcó la evolución de los medios a partir de la invención de la escritura es que incorporamos la escritura, el lenguaje a nuestra psiquis y pensamos en diálogo con nuestras útiles de escritura, ¿no? Esto lo dicen Walter Ohm y otros autores. La tecnología de la escritura es artificial inicialmente, pero con el debido entrenamiento se vuelve natural y forma parte de nuestro propio proceso reflexivo, no es algo externo al hombre. Lo gracioso de la anécdota de Sócrates es que cómo nos enteramos de la oposición de Sócrates a la escritura, porque su discípulo Platón la dejó por escrito en el Fedro. Podemos decir que cometió una traición. Ahora, el problema del acceso al conocimiento, como veníamos diciendo, vamos a hacer un salto a la invención de la imprenta, ¿sí? De Gutenberg, alrededor de 1450. En este libro maravilloso, Hablar como un libro, de François Waquet, plantea que la invención de la imprenta, si bien podemos todos coincidir en que fue una revolución cultural que produjo, entre otras cosas, una lenta pero sostenida democratización del acceso al conocimiento a través de los libros impresos, la multiplicación de libros, los procesos de alfabetización, etcétera, etcétera, pero trajo un problema, también trajo un problema. En aquella época hubo muchas miradas negativas de la imprenta, gente que decía, por ejemplo, movemos aquí, estas ilustraciones, dicho sea de paso, las he hecho con Copilot, ¿no? Copilot, una IA que viene asociada a Microsoft. Quiero decir que uso la IA yo para las presentaciones, es también un metamensaje, ¿no? en este contexto. Dice François Waquet que este bibliógrafo Conrad Hesmer en 1540 ya trató de reunir todas las obras que se estaban imprimiendo en aquel momento y decía que era totalmente imposible, es completamente interminable, ¿no? Y se usaban algunas metáforas, miren qué interesantes, para describir la sensación de exceso de libros de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los comienzos de la imprenta, mitad del siglo XVI, ¿sí? Por ejemplo, hablaban de torrente, diluvio, océano, caos, laberinto, ¿no? Había un desasosiego por la cantidad de libros que se imprimían en aquella época, estamos hablando de los años 1540, por ejemplo, ¿no? Incluso antes, un humanista italiano en 1477, dice Waquet, señaló que la abundancia de libros torna menos estudiosos a los hombres,
y con este tiempo, esta contratación pesimista se amplificó y dijo este señor que la imprenta causó más mal que bien a la República de las Letras, ¿no? Se había difundido también algún problema, fíjense qué interesante, había un problema con los copistas, con los tipógrafos, que era similar a lo que sucedía antes con los copistas de los libros, que cometían errores. Entonces se habla de una corrupción de los textos, ¿no? Que bueno, esta discusión la podemos tener hoy con las alucinaciones que produce la IA cuando hay una información que no existe y la inventa, ¿no? Es decir, el problema con el acceso al conocimiento no es nada nuevo, ¿no? Incluso otro intelectual de aquella época, de los años 1400, 1500, dice Joaquín Cabanis, por ejemplo, dice: nos encontramos hoy en un punto en que la cantidad de libros amenaza sofocarnos por completo. O sea, fíjense cómo ya en la temprana imprenta de Gutenberg ya se avisoraba este exceso de información, ¿no? Que hoy también lo vemos como una novedad con la web, con la IA, con la cantidad de información que leemos todos los días. Esta sensación se tenía con los libros, ¿no? Incluso la imprenta de Gutenberg inventó, o la época de la imprenta inventó sus propios, sus propias vacunas para la desinformación. Por ejemplo, los repertorios de libros. Eran autores que leían muchos libros, los compilaban y de ese modo reducían esa cantidad, ese exceso, ¿no? Para combatir la sobreinformación. O el proyecto de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, que dice, Diderot decía algo muy interesante, que la enciclopedia podía evitar tantos libros repetidos, porque decía D'Alembert, los autores no hacen más que repetirse unos a otros. O sea, ya había una crítica en la época de la imprenta que la enciclopedia venía como a solucionar en cierto punto, que era la repetición de información, ¿sí? Bien, vamos a encontrarnos también con elementos súper interesantes de aquella época, de vuelta, en plena edad de la imprenta, dispositivos como este que ven aquí, que es una rueda de libros que permitía leer varios libros en simultáneo, ¿sí? Fíjense si no, acá no está el espíritu de Internet, ¿sí? El espíritu de Internet. Esto es una especie de hipertexto, ¿sí? Que va, o de pestañas que tengo abiertas a la vez, mirando los libros que se van sucediendo, pero no los leo completos. Los leo fragmentadamente, voy consultando, haciendo lecturas fragmentadas. Bueno, esto ya era una idea que estaba en la Edad Media, que se llamó lectura extensiva, de leer muchos libros a la vez, de manera incompleta y irreverente, ¿no? Damos un salto en el tiempo. Se inventa en 1945, este señor Vannevar Bush idea, no lo llega a crear, el MEMES, que era un dispositivo que permitía acceder a muchísima información en simultáneo de distintas fuentes textuales, visuales, escritas, etcétera, etcétera, porque Vannevar Bush fue uno de los que formó parte del proyecto Manhattan, que construyó la bomba atómica, ni más ni menos. Decía en un artículo del año 1945 cómo deberíamos pensar, que él planteaba que estábamos ante una crisis de sobreinformación y tenemos que desarrollar sistemas de gestión de la información, information management, ¿no? Para lidiar con esa sobreinformación, apelando al pensamiento asociativo humano, no tanto a la linealidad que introdujo la imprenta, sino al pensamiento asociativo, ¿no? Esto mismo aparece más adelante con la invención del hipertexto. Nelson acuña el concepto de hipertexto para dar cuenta de un texto no lineal que se lee mejor en una pantalla digital, ¿no? Y ideó este proyecto que se llama Xanadu, que planteaba reunir toda la bibliografía universal en un mismo lugar. Bien, está pasando los bomberos están pasando por acá. Estoy en Callao y Corrientes, Callao y Córdoba, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y es bastante ruidoso. Bien, seguimos saltando el tiempo. Sí. ¿Cómo? Se escucha perfecto. Perfecto, gracias, Hernán. Seguimos saltando el tiempo. Fíjense, aparece la invención de la web, lo que hoy conocemos como nuestro acceso a la Internet. Tim Berners-Lee la crea en 1989. Eso que ven a la derecha, no sé si van a llegar a ver, es el memo que le escribe Tim Berners-Lee a su jefe para que lo deje desarrollar este proyecto en su tiempo libre, ¿no? Ahí en la lupa se ve que su jefe le dice vago pero excitante, o sea, una idea vaga pero excitante, ¿no? Berners-Lee creó esto, que es la web, porque en un contexto muy particular, el CERN, donde se estaba
reuniendo gran cantidad de investigadores de todos los países del mundo y no compartían el mismo sistema. Cada uno tenía su computadora con su sistema operativo y Berners-Lee lo que buscó es resolver eso a través de la creación de un protocolo universal de acceso a la información. Y lo que hoy vemos, lo que hoy tenemos básicamente, de lo que hoy gozamos del acceso a la información, tiene que ver con el hipertexto y la web de Berners-Lee. ¿Qué pasó? En el año 2018 apareció el concepto de plataformas, ¿no? Podemos decir, emulando la vieja película de Terminator, The Rise of the Machines, 2018 sería The Rise of the Platforms, ¿no? El ascenso de las plataformas. Todo es plataforma, ¿no? Estos son algunos de los libros que aparecieron en 2018, 2019, que tenían que ver con las redes sociales. Ya no son redes sociales donde nos encontramos con nuestros amigos o conocidos, sino que son plataformas de extracción de información de nuestras actividades que luego las plataformas nos devuelven de manera personalizada a través del algoritmo, ¿no? Esa idea de un contenido a medida a partir de un software que nos devuelve resultados lo más parecidos posible a nuestras búsquedas. Ese es el ecosistema en el que estamos viendo ahora y donde se planta luego la IA tal como la conocemos, ¿no? A partir de la aparición de ChatGPT primero a fines de 2022, después aparecieron estas y otras más que siguen apareciendo. Estamos en un momento de clara explosión cámbrica, diría escolar, y emulando las épocas de la evolución de las especies de dinosaurios, el tiempo precámbrico. Bueno, ahí hubo un momento donde aparecieron muchas especies en simultáneo. Bueno, ahora estamos en un momento de explosión de especies de IAs que sirven para distintas cosas, ¿sí? Que se introducen en nuestras conversaciones a través de WhatsApp o en nuestro trabajo a través de una computadora y que asumen una relación dialogal. Eso es lo interesante. Podemos decir que ChatGPT recupera, y todas estas tecnologías como se trabajan, se vinculan con nosotros a través del lenguaje natural del chat, recuperan este diálogo socrático antiguo donde el discípulo le pregunta al maestro, ¿no? O sea, ¿por qué es tan natural ChatGPT? ¿Por qué nuestros estudiantes lo usan con tal naturalidad? Sepámoslo o no, lo están usando, ¿sí? Partamos de esa base, lo están usando siempre, lo están usando. Nosotros lo estamos empezando a usar los adultos, pero ellos ya lo están usando. ¿Por qué? Porque implica un diálogo natural con alguien que les contesta todo el tiempo. Esta relación de una especie de maestro 24/7 que me responde lo que necesito, amigablemente, siempre disponible, me va a resolver, me va a responder lo que yo le estoy preguntando, basado en esta idea del diálogo. Interesante para explotar pedagógicamente esta cuestión. Bueno, yo no sé si se va a escuchar. A ver, Hernán, ¿me decís? ¿Se escucha? No, se ve pero no se escucha. Suele suceder. Lo que quería hacer yo ahora es, para introducir una variante en la presentación. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor. Bueno, un fragmento nomás. La canción es muy recomendable, la pueden buscar, está en las plataformas o algoritmos. Dice muchas cosas interesantes sobre la libertad, por ejemplo. ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¿Elijo yo o elige el algoritmo? ¿No? Incluso para un artista es todo un debate, ¿no? Dice en un momento, ¿quién hizo esta canción? ¿La hizo yo o la parió el algoritmo? ¿No? Hay como todo un debate interesante para pensar ahí, ¿no? Seguimos entonces con la presentación. Se ve de nuevo bien. Se ve, perfecto. Bien. Estamos conviviendo con estas. A ver, ahora quiero avanzar a la siguiente, no me dejamos un segundito. ¿No? Ahí. Vamos por acá. Estamos conviviendo con estos algoritmos, de algún modo nos van condicionando, van moldeando nuestro modo de acceso a la información, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dilema que tenemos quizás pedagógico más fuerte con respecto a la IA?
en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT o todas las otras que se están usando ahora, ¿no? El tema de la repetición, ¿no? Fíjense que ya lo planteaba D'Alembert cuando hablaba de la como decía antes, de la enciclopedia, ¿no? La idea de la enciclopedia es evitar la repetición y quedarse con el contenido curado, por así decirlo, ¿no? Que los humanistas de aquel momento, este proyecto de la ilustración que fue la enciclopedia, los humanistas decidían, bueno, cuáles eran los contenidos importantes. Ahora el problema que tenemos es que esos contenidos están repetidos, no hay un humanista o un iluminista atrás diciendo esto es lo importante, sino que son algoritmos creados por ingenieros en Silicon Valley, California. O sea, estamos en un debate interesante ahí sobre qué pasa con la información, cómo podemos tener acceso a una información de calidad, ¿no? Me encantan los memes sintetizan mucho lo que queremos decir, ¿sí? ¿Quién está atrás de ChatGPT, ¿no? Y siempre, bueno, no sé si lo usaban ustedes, este asistente de Microsoft, lo usaban, ¿no? Ahí está, ahí dicen que lo han usado, bien. Y atrás de había otros más, seguramente, ¿no? O sea, tampoco es tan nuevo. Esta mirada evolutiva de los medios que decíamos siempre, dice McLuhan, el contenido de un nuevo medio es un viejo medio. O sea, no es tan nuevo esto que nos propone ChatGPT o las otras inteligencias que vemos. A mí me gusta siempre pensar en términos de ciencia ficción, de películas. Nosotros tenemos a veces una idea de que la tecnología viene de afuera como una especie de alien. Acá está la película Día de la Independencia, ¿se acordarán? Vienen los alienígenas a invadirnos, ¿no? a terminar con nuestra paz y nuestra tranquilidad. Por ejemplo, esto sucedió allá hace unos 10 años, 12 años, cuando aparecen las computadoras conectar igualdad de golpe. Aparecen las computadoras NERU, las tienen nuestros estudiantes y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? A mí me gusta más pensar en esta otra ciencia ficción de la Guerra de los Mundos, donde los aliens ya estaban en la Tierra, estaban enterrados y vuelta aparecieron. La tecnología está entre nosotros, la creamos nosotros las moldeamos. Tenemos que pensar en ese lugar. Y también la escuela siempre fue un lugar donde hubo tecnologías, ¿no? Hay que como reconocerlas, ¿no? Y hoy tenemos estas que nos están habitando, ¿no? ¿Por qué digo esto de la repetición? Hay muchos estudios, sobre información sobre la IA, ¿no? Voy a seleccionar solamente algunos conceptos. Un texto de estos autores da cuenta de que los lenguajes, los LLMs, como se llaman, los lenguajes de gran escala sobre los que se basa, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Que es un software basado en lenguaje de larga escala que tiene que ver inicialmente con el tratamiento de traductores, ¿sí? Dice que se vuelven como loros estocásticos, en el sentido de que lo que hacen es repetir información ya disponible. Lo que hace la IA, ChatGPT y otras, es repiten información que está disponible en algún lado. Son generativas porque crean contenidos, porque yo lo pregunto y me hace una respuesta a partir de todo un sistema de predicción de textos muy sofisticado y muy rápido que yo no lo llego a detectar. No es una persona, ¿no? Tendemos a asociarle o a atribuirle rasgos antropomorfos. Hablamos con alguien, ¿no? ¿Sí? Nos da la sensación que alguien nos está contando cosas, ¿no? Como si fuera una persona, pero en realidad es un sofisticado sistema de predicción lingüística que nos responde, pero repitiendo conceptos ya que están disponibles en algún lado. Por lo tanto, está tan acostumbrado a repetir que aquellos que no lo tienen lo inventan, y aparecen las famosas alucinaciones. Entonces, un poco la idea es ir más allá, o ir a usar las ideas más allá de la repetición. ¿Para qué voy a necesitar que me repita una información que está disponible en un lugar? Ese problema ya lo teníamos con Google, ¿se acuerdan? Cuando mandábamos a los chicos a buscar información, o cuando nos mandamos en la actualidad a buscar información sobre la Revolución de Mayo, supongamos, buscan en Google Revolución de Mayo, no hacen mucho más que eso, Revolución de Mayo, 3 palabras, además Google te anticipa, como este sistema de IA, qué palabra sigue, porque es predictor, entonces prácticamente escriben algo y nos traen un montón de información ya repetida, muchas veces sin chequear, sin validar, etc. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Para qué necesitamos ir a la repetición? Entonces, yo le propongo mirar a la IA, al software, desde la perspectiva que nos trae Lev Manovich, autor de este libro maravilloso, El software toma el mando, de hace ya algunos años, 2013,
pero creo que desde ahí se puede leer lo que está sucediendo ahora con la IA. Manovich planteaba en aquel momento que el software, ¿no? El software simula a los viejos medios, en el sentido, fíjense, si ustedes agarran su celular ahora y lo miran, el escritorio de su celular, la pantalla inicial, tiene un montón de simulaciones de viejos medios. Tenés el sobrecito de Google, que son las cartas, tenés el iconito del reproductor de música o de video de YouTube, que es parecido al reproductor con ese triangulito acostado de play, tenés el reloj, tenés la cámara. O sea, fíjense que lo que hace el software es simular a los viejos medios, lo que llaman algunos autores remediación. Entonces, ¿qué pasa con los medios antiguos? ¿Desaparecen? No, no necesariamente. Son simulados por el software, pero siguen teniendo su relevancia. Seguimos viendo televisión en un aparato que ya no es un televisor, es un Smart TV, que además de ver televisión, podemos escuchar música, ver streaming, ver televisión en vivo, proyectar con nuestro celular lo que queremos ver, pero bueno, básicamente seguimos viendo televisión. Se sigue escuchando la radio, menos que antes, pero se escucha, sobre todo alejado de las grandes áreas metropolitanas. La radio tiene muchísima relevancia, la radio tradicional, la escucha a través de un dispositivo digital o analógico, no importa. Se sigue escuchando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo propio, dice Manovich, de la computadora como medio del software, como medio? Porque el software de algún modo es un medio de comunicación, en tanto podemos acceder a contenidos mediáticos y los mezcla y los tiene todos incluidos en su plataforma digital. ¿Qué es lo propio? Si cada medio, cuando se diferencia del anterior, encuentra un lenguaje, supongamos por ejemplo la televisión se diferenció del cine, encontró en el vivo televisivo su rasgo diferencial, ¿no? A diferencia del cine, que pasaba películas ya grabadas, editadas, etc., ¿no? La televisión tiene el vivo. Y así podemos ver que cada medio al principio tomó elementos del anterior y luego se diferenció. ¿Qué tiene de particular la IA para ofrecer? Justamente lo que dice Manovich es que, por un lado, la computadora, el software, la computadora software como lo mismo prácticamente, porque no podemos acceder a un software sin a través de una computadora, no podemos usar una computadora sin un software. Nuestro celular es una computadora, ¿sí? El microchip hizo que la computadora esté en todos lados, ¿no? Bueno, ¿cómo evoluciona la computadora? Solamente copiando los medios anteriores. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular la IA en este caso, ¿no? Y lo que dice Manovich es que la evolución de la computadora como medio se va a dar por la adición que hagan los usuarios, por lo que hagamos nosotros, por las creaciones nuevas que creemos nosotros. Por ejemplo, YouTube, una red social de videos, ¿sí? Que ahora vamos a ver, se usa cada vez más para escuchar música y para informarse. Es un nuevo medio, ¿no? Porque por un lado tiene algunos elementos de la vieja televisión. De hecho, el eslogan, ¿se acuerdan de YouTube? Es broadcast yourself, ¿no? Hacer broadcast, que es un término asociado a la vieja televisión. Los videos son parecidos a la televisión. De hecho, ahora vemos a los streamers que están de moda, ¿no? Los streamers de noticias, de eSports, lo que sea, que hacen algo parecido a lo que era la radio o la televisión, pero en la nueva plataforma. Es un nuevo medio creado por usuarios. Cualquier usuario con ciertos conocimientos y acceso al dispositivo puede crear contenidos. Ahí está la novedad de los nuevos medios, dice software, dice Manovich. Ahora, si pensamos en la IA, en el uso que hagamos de ChatGPT nosotros como docentes, o que la hagamos, le propongamos a nuestros estudiantes, ¿qué pueden hacer de nuevo con la IA? No repetir, porque la repetición no tiene sentido, porque como decíamos, el nuevo medio, en este caso el software, replica o imita, copia el medio anterior. No tiene sentido la copia, no tiene sentido que le pidamos que busquen información que ya está disponible en otros lugares y no más que eso, sino que creemos nuevos contenidos. ¿Y cómo creamos nuevos contenidos? A través de los prompts, ¿no? Las consultas, el diálogo que establecemos con estas IA. Formemos en hacer buenas preguntas. Incluso podemos pedir a nuestros estudiantes que nos cuenten, que nos muestren, de hecho hay aplicaciones que lo permiten, cuáles fueron los prompts para llegar a ese contenido que finalmente llegaron. Educar en las buenas preguntas, en los buenos prompts. Esa es la adición que podemos hacer como usuarios, no limitarnos a un software que permite mejor que Google o que Rincón del Vago, monografías.com, ¿se acuerdan? O Wikipedia, acceder a información rápidamente, sino una interfaz de diálogo que me permite potenciar mi conocimiento haciéndole preguntas, obteniendo unas respuestas, comparar las respuestas que me da con otras, hacer un análisis crítico, si es verdad lo que respondió, comparar lo que respondió con lo que dice el autor sobre lo que le pregunté, etc., ¿no? Ahí me parece que está lo nuevo que podemos hacer con el software, ¿no?
McLuhan ideó de manera póstuma con su hijo, Marshall McLuhan, con Eric McLuhan, su hijo, las leyes de los medios, ¿no? Que es una especie de sistematización de los aportes que había hecho para analizar el cambio mediático, ¿no? Y hay una de las leyes que me voy a detener yo, la última, la reversión, que tiene que ver con que un medio, cuando es llevado a los extremos, se vuelve contrario, o sea, crea un efecto contraproducente, podemos decir. Por ejemplo, la sobreinformación, y es lo que nos está pasando, o sea, cada medio tiene su némesis adentro, ¿no? Que es el uso excesivo de ese medio produce un efecto contrario. Por ejemplo, el acceso tremendo, instantáneo, global, que tenemos a la información es precisamente lo negativo, porque hay tanta información que no sabemos qué hacer. Entonces, estas plataformas de software, la IA, además estos sistemas de gestión, buscan ordenar esa información para que nos resulte un mundo digerible, por así decirlo, ¿no? Ahora, sabemos que eso no es neutral, que esas tecnologías están creadas por personas que no vienen de la nada, no es algo objetivo, ¿sí? Son personas que, como decía recién, están situadas generalmente en Silicon Valley, California, en Estados Unidos, son ingenieros de edad de entre 35 y 50 años, de raza aria, es decir, o sea, tiene blancos, o sea, tiene toda una connotación. No aparece la diversidad muchas veces. Si uno puede ver los sesgos que tienen las IAs haciendo búsquedas sencillas como traducirme doctor and nurse. ¿Cómo traduce? Doctor y enfermera, ¿no? Ahí tenés el sesgo de género en la traducción. O sea, eso tiene que ver con que ninguna tecnología es neutral, que siempre tiene una carga ideológica y de poder de quien las creó esas tecnologías. Por lo tanto, ese efecto de reversión que estoy mencionando también genera como esta sensación de sobreinformación frente a la cual no puedo hacer nada, y bueno, nosotros ser críticos con esa información. Entonces, para la tercera parte, así abrimos a preguntas. ¿Vamos bien, Hernán? ¿Estamos bien? Sí, todo perfecto. Bueno, la tercera parte tiene que ver con una propuesta, digamos, que vengo trabajando hace muchos años, que es tratar de pensar la enseñanza más allá del libro. Recién cuando me conecté escuché algo de eso, de las multialfabetizaciones y demás, cuando estaba por empezar a hablar, y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el debate ahora? Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si está instalado allí, en Bariloche o en Río Negro, el tema del celular en el aula. Acá en la Ciudad de Buenos Aires ha salido una resolución de regulación / prohibición del celular en el aula, porque distrae, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Primero, esto es otra imagen que le pedí después de un prompt bastante largo, que no me entendía, Copilot, logré hacer esto, ¿no? El smartphone es como un monstruo que viene a romper con la paz del aula a un maestro que está centrado en el libro, digamos. El smartphone trae de afuera al aula, porque el problema de fondo acá no es el smartphone, el problema de fondo es la relación entre el adentro y el afuera. ¿Qué de la afuera queremos introducir en el aula? ¿Queremos que se introduzca el afuera o no? La evolución del alfabetismo mediático, desde la radio, la televisión, el video, el cine y después las computadoras, siempre fue escenario de esta disputa. ¿Qué dejo de afuera entrar al aula? ¿Me quedo con el libro y las puertas cerradas y las ventanas cerradas al mundo para que el aula sea un lugar sagrado de lectura lineal, de silencio, de la sola voz del profesor, de la clase frontal en la pizarra, donde los chicos solamente escriben y repiten como loros estocásticos, repiten lo que tengo en el libro? Si esa es la didáctica clásica, esa es la que hay que romper. El celular amenaza un poco esa didáctica clásica porque el argumento de la distracción. Pero un poco lo que vengo a traer aquí ahora es que a veces con el argumento de la distracción estamos imposibilitando o estamos, nos estamos perdiendo de incorporar la diversidad y el mundo que hay afuera del aula que nos traen los medios, ¿no? Bien, si yo hago un ejercicio que lo hago recurrentemente con mis estudiantes, ustedes lo decidieran ahora, si tuvieran sus computadoras, sus celulares y buscaran en Google la palabra leer, desaparecen básicamente estas imágenes, ¿no? Ponen leer en Google, hacen clic en imágenes, hagan después el ejercicio, sí, te van a aparecer este tipo de imágenes.
Si podemos ver con atención estas imágenes, leer, digamos, el dispositivo que aparece por excelencia es el libro impreso, ¿no? Hay como un tipo de lectura representada en la palabra leer, ¿no? Que es un poco la representación común que tenemos del verbo leer. Leer es lo que se hace en un libro impreso, como vemos acá, una lectura distendida, está descansada, concentrada, profunda, ¿sí? Como la vemos en este muchacho aquí, una lectura tal vez de estudio, enfocada, silenciosa, ¿sí? Es una aspiracional. Claramente cada vez tenemos menos tiempo de hacer este tipo de lectura, ¿no? Coincidirán conmigo que cada vez tenemos menos tiempo de hacer este tipo de lectura. Ojalá podamos leer así, ¿no? Acá no aparece ningún dispositivo, no hay ningún smartphone, nada. Hay una biblioteca, unos anteojos detrás, ¿sí? Y suponemos que esta persona está leyendo un largo rato. Bueno, este tipo de lectura es cada vez menos frecuente. Sin embargo, cuando hablamos de leer, pensamos en eso, que leer es solamente leer el libro impreso. Por lo tanto, todo otro tipo de lectura que no se haga de esta manera y en este dispositivo no es leer, es un tipo de acceso al conocimiento más pobre, devaluado, ¿no? Y demás. Entonces, desde ese lugar quiero en esta última parte describir unas, como yo las denomino, falsas antinomias sobre lo que es leer en la actualidad, ¿no? Que esto va directamente con la incorporación del celular en el aula, van a ver. Una de las dicotomías más instaladas es esta diferencia entre el papel y la pantalla. Se le atribuyen a la lectura en papel unos rasgos y a la pantalla otros, pero generalmente el papel sale ganando en calidad. La pantalla siempre es, digamos, la que sale perdiendo, ¿no? Si vemos esta imagen, que me acercó una profesora una vez que estaba en una espera en un aeropuerto, vemos a dos niñas acá y tal vez podemos decir que la niña de la izquierda, que sostiene un libro impreso, está accediendo a un mundo imaginario y volviéndose más inteligente, ¿no? En cambio, la niña que está a la derecha con una pantalla y con unos auriculares, tal vez está viendo un video y no, ella está perdiendo el tiempo, porque en realidad la verdadera cultura pasa por el libro, en cambio las pantallas es una cultura de segunda mano, está perdiendo el tiempo, ¿no? Probablemente el saber común, o el saber vulgar, como se dice, tiene esta perspectiva, ¿no? Y no lo sabemos en realidad, no sabemos qué está haciendo la niña a la derecha, si está leyendo tal vez algo, o si no sabemos la calidad del texto que está leyendo la niña a la izquierda tampoco, ¿no? En la pandemia circuló mucho esta idea de que las noticias falsas iban por las pantallas, sobre todo por WhatsApp, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces volvió a actualizarse esta dicotomía entre papel y pantalla. Entonces la verdad está en los libros, la mentira está en las pantallas, ¿no? Hay un descrédito de la pantalla, ¿no? Y no es nuevo, ya ese debate estaba con la televisión, ¿no? Esto es un escaparate de una librería en Buenos Aires, ¿no? Estaba la idea de que largar la televisión, el chupete electrónico, la caja boba, ¿no? Tenía varios sobrenombres del televisor, porque la verdadera cultura pasa por los libros, ¿no? O sea, el debate papel-pantalla no es nuevo, por lo menos viene de la televisión, del cine, ¿no? Donde se supone que la verdadera cultura pasa por el texto escrito, en cambio la imagen no. O es mejor leer el libro que ver la película, porque yo leo el libro y me lo imagino, en cambio veo la película y ya veo lo que el director se imaginó. ¿Y por qué no ponernos en diálogo? ¿Por qué no leer primero el libro, ver qué me imaginé, ver la película y decir, bueno, la adaptación de Peter Jackson del Señor de los Anillos no me gustó porque tal cosa, no aparece tal personaje, ¿no? John Bombadil no aparece en las películas de Peter Jackson. Yo lo leí y me decepcioné, ¿no? Bueno, ¿por qué nos ponemos en diálogo estos dos lenguajes? ¿Por qué compararnos y ponernos en relación de superioridad uno sobre otro cuando cada uno tiene, desde la ecología de los medios, de la narrativa transmedia, cada uno tiene un rasgo poderoso para compartir? ¿Por qué no ofrecer distintos accesos al conocimiento? El texto, la imagen, el video, el audio, ¿sí? Y ponerlos en complemento, en tándem, en diálogo, y no en competencia, ¿no? Hay una explicación que no la digo yo, que está instalada en la didáctica clásica, que es la didáctica basada en el librocentrismo. Todo pasa por el libro, ¿no? Porque está escrito, porque lo escrito está, porque me da seguridad, porque es un conocimiento fijo, inmutable, porque está impreso. Y claramente el conocimiento es algo que es mutable, que va cambiando, vamos descubriendo nuevas cosas todo el tiempo.
no podemos centrarnos solamente que el conocimiento está en el libro, sino que dialoga con otras tecnologías. No estoy hablando de sacar el libro, matar el libro, que el libro debe morir, sino que debe convivir con otros medios para la enseñanza. La otra dicotomía que quería trabajar con ustedes es esta idea de la profundidad y la superficialidad. Se asocia al libro impreso, al texto impreso, con un texto profundo, la lectura de mayor calidad, la lectura profunda. En cambio, la superficialidad es una lectura de segunda mano. Yo cuando en mi tesis doctoral, que está vinculada con estos temas, le preguntaba a estudiantes de escuela secundaria, comienzo de los 2000, ¿para vos qué es leer? Le preguntaba. ¿Qué es leer para vos? ¿No? Estudiante de escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, año 2003-2004. Y un chico me decía, para mí, leer, así, leer, doble leer, ¿no? Leer, es leer en el papel. En cambio, la pantalla escaneo, miro por ahí. O sea, ya la representación que tenía este chico en una escuela secundaria, en ese momento, era que la lectura, verdadera lectura es en el papel y la pantalla es una lectura superficial, ¿no? Como de segunda mano, ¿no? Tenemos como ese plurito de que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, pero en calidad de inferioridad, ¿no? Vamos a ver que son dos cosas distintas, efectivamente, pero no necesariamente de menor calidad. Un ejemplo es esto que le mostré hace un ratito, la rueda de libros, que es un invento de la Edad Media, en un periodo particular de la escolástica que se llamó la lectura extensiva, daba cuenta de que se leía superficialmente. O sea, la lectura superficial siempre estuvo presente. Leímos superficialmente toda nuestra vida. Cuando leíamos el diario solamente los títulos, íbamos al chiste de la contratapa, o íbamos a tal sección, o leemos los índices de los libros, o los investigadores que leemos los astras de los papers, de los artículos para elegir con cuál nos quedamos, etc., ¿no? Incluso estaba mal visto leer en profundidad. O sea, la lectura profunda tampoco tuvo buena prensa siempre. Este es un artículo del año 1938 que dice básicamente leer mucho hace mal. Y sobre todo está hablando de una chica, de un adolescente que lee mucho y que no quiere salir a la calle. Y está mal visto leer mucho. Muchas de las críticas que se le hacía a la lectura profunda, en todo caso, no solamente en este artículo, también la historia de lectura da cuenta de ello, era una crítica a la lectura en profundidad, porque justamente la gente estaba leyendo y no hacía otra cosa que leer. O sea que ni lectura profunda ni lectura superficial, las dos lecturas valen igual, ¿sí? Y las dos son valiosas y a las dos se las ha criticado en su momento. Las mismas críticas que se le hacía a la lectura del libro se le hacen hoy a los celulares y a la IA. Bien, y la última dicotomía, antes de abrir las preguntas, es esta que está muy instalada de esto: antes leíamos más o leíamos mejor, ahora se lee menos, en la escuela no se lee, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos son resultados de la última encuesta del Sistema Nacional de Consumos Culturales de Argentina, que es una encuesta representativa de todo el país, la más representativa de todo el país. Son resultados publicados el año pasado, pero son del 2022, donde vemos que efectivamente, fíjense, no es lo mismo leer noticias que leer un libro, ¿no? La lectura de noticias, por ejemplo, como vemos ahí, un 46% de los argentinos, ¿sí? Esto estamos hablando desde 13 a 65 años o más, un 46% de los argentinos leemos frecuentemente noticias en el diario digital y un 48% en redes sociales. O sea, fíjense cómo fue cambiando, porque esto antes no sucedía. Antes se veían las noticias en el diario papel. No, pero no solo los jóvenes ya dejan de leer el diario papel, los adultos dejamos de leer el diario papel, ¿sí? Fíjense que los que más leen noticias, acá según la encuesta, es de 30 a 49 años. Y abajo dice, el dispositivo más utilizado, ¿cuál es? El celular, en un 58% de los casos. O sea que tenemos que tener presente que algunos contenidos, por ejemplo las noticias, se leen en algunos dispositivos, por ejemplo el celular, ¿sí? Ahora, si hablamos de libros, así todo, el promedio de lectura de libros papel es bajísimo en Argentina. Un 51% en el año 2022 dijo que al menos leyó un libro. Estamos hablando de todos los sectores sociales de todo el país, ¿verdad? Hay diferencias claramente, ¿no? Pero esa lectura de libros, ¿en dónde se hace? Fíjense que la mayor, o sea, los que más han contestado, el 28%, ¿sí? Frecuentemente leyó libros impresos en papel. O sea, todavía en Argentina la lectura de libros está asociada al impreso, aunque se lea poco, pero está asociada al impreso, ¿sí? Y para desmitificar esta cosa de que los jóvenes no leen, ¿quiénes son los que más leen libros? Los jóvenes.
Fíjense, 77% los de 13 a 17 años, 58% de 18 a 29 años. ¿Por qué? Porque van a la escuela y a la universidad. Vamos a ver ahora quiénes son los recomendadores de lectura, ¿no? El motivo de elección es por tema o género un 12% y por sugerencia de la escuela o universidad un 9%. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de libros se leen? Acuérdense, en papel. Géneros narrativos, ¿sí? Cuentos, novelas, el 27%. ¿Y por qué motivo? 39% entretenimiento. O sea que ahí vemos cómo hay una diferencia, ¿sí?, entre la lectura de noticias en dispositivo móvil, ¿sí?, todas las edades, y la lectura de libros en impreso, sobre todo los jóvenes y adolescentes. Esto nos muestra que en realidad este mito de que se lee más, se lee menos, en realidad se lee en distintos dispositivos, ¿no? En distintos dispositivos y de acuerdo a la edad, las preferencias y de acuerdo si vas a la escuela o a la universidad. Entonces, para cerrar, ¿cómo salimos de estas falsas dicotomías que planteaba yo? Primero, que cada medio, cada dispositivo de lectura en este caso, genera un ambiente particular, ¿no? Un ambiente en el sentido de que no es lo mismo leer el papel tirado en la cama con luz de una lámpara en silencio mientras todos están durmiendo, ¿sí?, a leer las noticias en un smartphone, en un transporte público apretado ahí colgado como un pueblo, ¿no? Son distintas experiencias de lectura, distintos ambientes de lectura que no se pueden, no son iguales, hay que diferenciar, ¿no? Siguiendo la ecología de los medios, cada medio, cada tecnología, estamos hablando de un texto, de un concepto amplio, ¿no? Puede ser un texto escrito, impreso, audiovisual, un videojuego, un video, un audio, un podcast, ¿sí? Cada medio es una especie que evoluciona en forma interdependiente. El libro papel está evolucionando. Fíjense en qué medida los manuales y los libros escolares están incorporando el mundo web de la imagen, tienen URLs donde vos podés acceder a materiales extra, etcétera, etcétera. O sea, van evolucionando, no se quedan quietos, ¿no? Y finalmente, cada medio, cada dispositivo tiene un pacto de lectura, enseña a ser leído de tal modo, y ese pacto de lectura se negocia en la interfaz de lectura. Es decir, yo puedo usarlo según lo que me indica el dispositivo o puedo hacer otras cosas diferentes. Lo que yo digo siempre es, dejemos de mirar los dispositivos y veamos las estrategias de lectura. Averigüemos los consumos culturales de nuestros estudiantes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué usan? ¿Qué ven? ¿Qué películas ven? ¿Cómo usan la IA? ¿Qué hacen? ¿Qué les piden al ChatGPT? Preguntémosle las mediaciones que hacen ellos y cómo nos podemos introducir ahí como docentes y no quedémonos mirando solamente los dispositivos, generalmente en un tono distópico, peligroso, sino en los usos que pueden hacer nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental, con esto estoy cerrando, de las tecnologías a las cuales accedemos al conocimiento en la actualidad? Hay tecnologías que se las podemos denominar monomedium, que sirven para una sola cosa, el libro impreso, el diario impreso, la radio, el televisor, que solo puede hacer una sola cosa y la hace muy bien, porque es la única cosa que hace. Y las tecnologías metamedium con las computadoras. Y acá donde quiero cerrar con esta idea de que el celular distrae. ¿Por qué distrae el celular? Porque el celular, como la web, como los dispositivos digitales, es un metamedio que además de una cosa hace un montón de otras cosas. Entonces, naturalmente va a distraer. Naturalmente va a distraer. ¿Y la distracción cuál es? La socialidad. ¿Con qué me conecta el smartphone? Con otros. O sea, yo lo que propongo es incluir la lectura tradicional, lineal, solitaria, ¿sí?, silenciosa, etcétera, pero incluir también la lectura social, conectiva, que nos traen las redes sociales, los celulares y demás, porque en realidad el afuera que trae al aula el smartphone es una lectura con otros, la lectura colectiva, la red, ¿no? Entender esa lógica de la red. Si solamente prohibimos el celular porque distrae, estamos perdiéndonos de conectar el mundo de nuestros estudiantes con el aula. Muchas gracias. Queda abierta pregunta. Muchas gracias. Francisco, no sé si me escuchás ahí, aunque sea de rebote. Se escucha un poquito bajo, pero se escucha. Bien. Estamos atentos. Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero ser yo el que pregunte primero. ¿Tenemos algunas preguntas aquí en el público? En algunos momentos hubo risa, Fran, te cuento, cuando estuviste ahí interactuando. En otros momentos hubo un no así. Bueno, de distintas reacciones que esto de la virtualidad nos priva.
pero que bueno, te las contamos para que sepas cómo fue reaccionando acá el público de Bariloche. Tenemos una, dale. Sí, yo quería preguntar qué inteligencia artificial utiliza él para hacer las imágenes. Bien. ¿Qué inteligencia artificial usaste para usar las imágenes? Si yo voy a agregar, si ya estás suscritos a esas inteligencias. Bueno, sí, usé Copilot. Copilot es una que la empecé a probar estos días. Viene, no sé si a usted, yo tengo sistema operativo Microsoft que me provee la universidad y me aparece en la barra de tareas un iconito así medio raro, ese es Copilot. Y me metí con la cuenta que tuve institucional y empecé a probar. Es de Microsoft. Hay muchas, ahí le mostré la placa. Está también Gemini, que viene con el Chrome, ¿sí? Que incluso que aparece en la barra de navegación del Chrome, del navegador. Nada, esta se llama Copilot, pero no es la única. Hay otras que para imágenes que son muy buenas. Bueno, una es Perplexity, ahí les mostré en la placa esta. Bueno, hay que investigar, hay un montón. Se viene Lady. Perdón, quiero aclarar que otras imágenes las busqué, son fotos, ¿no? Que nada, que me lleva mucho tiempo buscarlas. Yo lo que ahora estoy probando es no solo buscar las imágenes para que digan lo que yo quiero decir, sino pedirle a una IA que cree una imagen que yo de la nada. Eso es interesante, ¿no? Porque hay cosas que no encontrás en la imagen, tenés que hacer magia para que la imagen diga lo que vos querés. En cambio, si le pedís a una IA que te haga una imagen, te lo va a hacer. Lleva su tiempo, hay que entrenarlo, pero es divertido como ejercicio. Bien. ¿Otra pregunta? Pregunta no, pero puedo hacer una acotación. Sí. Me quedé con esto. Te voy a acercar el micrófono para que él te escuche, ¿sí? Una acotación ahí, Francisco, para... Buen día, ¿cómo estás? Muy interesante, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Me quedé con esto de que la afuera, ¿qué queremos que entre a las aulas o a las salas de la afuera? Y también me quedé pensando es que qué queremos que salga también, ¿no? No solo que entre, sino que salga. Y quiero contar una anécdota chiquita, una seña de jardín de la Escuela 43 Rural de Ingeniero Huergo, que hizo un proyecto de lectura con sus estudiantes y veía que en las casas, bueno, no habían libros, nunca les habían leído, indagó en las familias y solo habían celulares. Entonces lo usó lo usó como medio para llevar información acerca de esos libros e interactuar con las familias acerca del proyecto que estaban haciendo con sus estudiantes. Así creó podcasts, QRs que fueron abiertos en los celulares de la familia y con algunas cosas que fueron aportando a las familias al proyecto de los estudiantes. Entonces por ahí también pensar en esto de no demonizar a los medios de comunicación. Nosotros en el nivel inicial tenemos como que no usen más celulares los chicos que usan muchos celulares, que no se pueden comunicar, que no les entendemos lo que hablan, lo que dicen. Bueno, también está bueno poder pensar cómo los traemos adentro, pero también qué queremos que salga para afuera de nuestras aulas a través de estos medios que están instalados y que son parte de nuestras vidas. Eso. Totalmente, gracias por el comentario. Hay toda una pedagogía. Celestín Freinet, un pedagogo francés, en los años 20 del siglo pasado desarrolló un proyecto de periodismo escolar que hacía a que sus estudiantes, Freinet es muy interesante la vida de Freinet, un pedagogo que luchó en la Primera Guerra Mundial, queda herido en la guerra y tenía mucha dificultad para estar mucho tiempo parado, ¿no? Entonces esa limitación para dar clase, ¿no? En una escuela pobre en el sur de Francia, lo hace pensar alternativas. Y se le ocurrió comprar una imprenta en la escuela, instalar una imprenta y que los chicos hagan, a modo de periodistas, entrevistas y demás en el pueblo y hagan las notas y publicar un periódico escolar, ¿no? Esa idea es maravillosa. Yo la llevé adelante muchos años con el Tal Igualdad, antes con Fundación Telefónica, hacíamos periódicos con los chicos, con esta idea que vos decís, ¿no? No solamente meter los medios en el aula, sino producir cosas y salir con contenidos educativos, ¿no? En este caso producidos por los chicos, y de paso
trabajan competencias de comunicación, en este caso la materia de lengua de comunicación, etcétera, o prácticas de lenguaje, como se la llame, me parece súper interesante las dos cosas, ¿no? Yo hablé más por este tema de que ahora se está discutiendo la introducción del celular en el aula, pero claramente va en los dos lados, y de paso es visible lo que pasa en la escuela, afuera, ¿no? Acuérdense lo que pasó en la pandemia, donde se discutía mucho la didáctica, porque los padres de golpe veían cómo sus hijos recibían la clase de sus maestros, ¿no? Me pasó a mí también, a todos nos pasó, ¿no? Y se discutía, ¿se acuerdan que había agrupaciones de padres que salían en los medios a hablar de cómo los docentes le daban clases a sus hijos? Bueno, tuve una discusión ahí sobre nuestro rol como docentes, ¿no? Después eso desapareció, no está más en los medios ese tipo de cosas, ¿no? Fue algo coyuntural. Pero muchas veces este tipo de proyectos lo que permiten es hacer visible lo que sucede en las aulas, que está buenísimo, obviamente de acuerdo al nivel, ¿no? Que los padres quieren participar y ver, y no solamente el videíto de fin de año, las fotos de todos los nenes, ¿no? El nivel inicial, ¿no? Que las maestras tienen que hacerlo para que nadie se quede ofendido, sino las producciones digamos, educativas que se hacen, la vida que hay en la escuela, ¿no? Parece que hoy tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Y técnicamente es prácticamente muy fácil, ¿no? Crear un perfil, hacer un blog, una red social, o un podcast, un canal de YouTube. Hay multiplicidad de posibilidades de hacer contenidos con los chicos y que los publiquen en las redes, que generen viralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no aparecer en los medios cuando hay un escándalo y aparecemos tematizados como en lugar del peligro de los abusos solamente, ¿no? Porque ahí lidiamos con una representación a veces negativa de la escuela. Esta es otra discusión, pero me disparo eso. Gracias. Hay una pregunta o un comentario. Hola, buen día. Yo también agradezco la charla, la verdad que es muy interesante. Y también un comentario, ¿no? Esto de pensar, yo creo que no es que la escuela no quiera dejar ingresar el afuera o la tecnología, sino que me parece que en una sociedad que está tan revuelta, con una tecnología que a veces avasalla y que nuestros estudiantes no saben o no conocen cómo utilizar de forma apropiada, creo que ahí está el gran desafío que tenemos nosotros, porque muchas veces sucede que las redes se usan para generar conflictos, que nos pasa a nosotros en las escuelas primarias, con niños cada vez de edad más corta, donde se hacen comentarios y que después las problemáticas trascienden a la escuela, y tenemos a familias que después cuestionan a veces incluso hasta el lugar del docente, lo que hace, las intervenciones, la escuela en sí como institución. Yo no sé si es que nos resistimos, sino que creo que es un trabajo que requiere de mucho tiempo, de mucho acompañamiento, también de comprensión, ¿no? Porque a veces lo primero que se hace es juzgar lo que se hace dentro de la escuela, pero no se ve por ahí el acompañamiento o el no acompañamiento de las familias, porque sabemos que hoy nuestros niños y nuestras niñas pasan muchas horas frente a la pantalla y solos, y nadie, en algunos casos, controla lo que ellos están mirando y haciendo en esas redes. Me parece que ahí está el gran desafío, que no tiene que ver con esto de que no querramos que la tecnología esté presente en nuestras vidas. A veces también pasa que no tenemos los recursos en las escuelas, porque pasa en la escuela donde yo trabajo que tenés las netbooks, pero por ahí a veces no todas funcionan. O sea, me parece que hay un montón de aspectos que por ahí hay que analizar en una sociedad que, bueno, que sabemos que también nos llena de mucha información. Los chicos tienen acceso a mucha información que, bueno, que a veces es difícil, pero bueno, está muy interesante todo lo que nos trajo hoy. Muchas gracias por el comentario. Sí, adhiero totalmente. Uno cuando hace generalizaciones así siempre son injustas, ¿no? La resistencia a la escuela. Estoy hablando más del dispositivo escolar, institucional, ¿no? Por una cuestión más de historia del dispositivo escolar. Siempre el libro fue como el medio hegemónico de enseñanza, ¿no? Con el que la escuela se sintió siempre más cómodo, y todo lo que no fuera libro fue resistido institucionalmente, ¿no? Después hay matices, hay docentes que lo hacen, docentes que no. Yo muchos años trabajé en este proyecto que mencioné, con docentes realmente muy comprometidos que hacían cosas maravillosas, escapándole a esta resistencia y haciendo cosas increíbles, ¿no? Ahora,
con respecto a tu pregunta, por ejemplo, ahora en Ciudad de Buenos Aires, pero creo que en todo el país se está discutiendo, está el tema de la ludopatía digital. ¿Vieron los chicos que juegan? Sí, están diciendo que sí ahora, pero que es una gran preocupación, ¿no? Yo creo que hay, nosotros, si bien es difícil para el docente, porque es como que recae mucha la responsabilidad en nosotros, los docentes, obviamente, que a veces están buenos, mal pagos, sin capacitación, con poco tiempo de horas que nos da la institución para esto, etcétera. Pero ahí lo que falta es alfabetización digital, lo que falta es el buen uso de las redes, que a los chicos les enseñemos a mirar lo que publicás, ojo con lo que publicás, porque eso que publicás puede tener un efecto sobre otro. Ciberbullying, grooming, ludopatía digital, todas las preocupaciones que nos explotan en la cara a los docentes. A mí me ha tocado, por ser padre de chicos escolarizados, diciendo, no, lo que hablan los chicos en el grupo WhatsApp no tiene nada que ver con la escuela. No, tiene mucho que ver con la escuela, lamentablemente, porque ese grupo es un grupo de compañeros de la escuela. Como escuela tenemos que desarrollar a nivel de formación, a nivel de todo, ¿no? Es complejo, no digo que sea fácil, alguna perspectiva sobre esto, porque lamentablemente en las casas, como vos bien decís, no se les enseña a usar críticamente esta tecnología. Los chicos están, mientras estén solos en la habitación, está todo bien, ¿no? Y están, ¿con quién están ahí? ¿No? ¿Con quién están interactuando? No saben qué contenidos ven, cómo se informan, a qué sitios acceden, etcétera, etcétera, ¿no? O de qué pueden estar siendo víctimas, porque no hay diálogo sobre eso, no hay conocimiento. Creo que nosotros, desde las instituciones educativas en general, debemos de algún modo formar críticamente en el uso de tecnologías, es decir, lo que se llama la ciudadanía digital, ¿no? Todo lo que vayas a publicar en internet se te puede volver en tu contra. Ojo con lo que vayas a subir, ¿no? El sexting, ¿no? Hay un montón de prácticas, ¿no? Que lamentablemente aparecen, ¿no? Entre los chicos, chicas, adolescentes que se mandan imágenes, ¿no? Porque están en una relación sentimental y esa imagen después termina circulando, o inventan imágenes de compañeras que le cambian la cara y es el video pornográfico. Bueno, hay un montón de problemas que van a aparecer. Yo creo que ahí, como escuela no debemos no resistir, sino hacerle frente y tratar de buscar diálogo, de hablar con las familias, de convocar a las familias para que, sé que es dificilísimo, pero que se sientan involucradas, que esto es una educación de todos, no puede ser solo en la escuela. Los padres también tienen que hacerse cargo de que sus chicos no pueden estar solos frente a las redes, ¿no? Porque no es la edad, porque hay un montón de contenido inapropiado, porque no puede ser que estén todo el tiempo ahí conectados. Es un desafío enorme, pero creo que ahí como docentes podemos dar mucho con los padres, ¿no? Y depende del nivel, y con formación y todas las variantes, pero creo que ahí hay una oportunidad. Les quería avisarles a ustedes aquí que vamos a tener un espectáculo de cierre, así que no se vayan yendo, acompáñenos hasta el final. Y Francisco, tenemos dos preguntas o comentarios más. Si te parece, cerramos ahí para aproximarnos ya a las 12, me parece. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta quizás plantea también una problemática, ¿no? El hecho de que la tecnología haya cambiado tantas cosas en la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, el hecho de con el Google Maps uno ya no se acuerda ni dónde están las calles, ni los lugares, uno dice, estoy en tal lado, busco la calle y voy. Yo recuerdo hace muchos años cuando vos ibas a un lugar y sabía dónde estaba la calle, etcétera, ¿no? O los números de teléfono, ya no me acuerdo ningún número de teléfono de nadie. Ese tipo de cambios, ¿no? Yo pienso en el sistema educativo, cómo contempla ese cambio de funciones y de capacidades deductivas que tienen, que hay cosas que se van perdiendo y hay cosas que supongo yo que se van a ir sumando. ¿Cómo hace el sistema educativo hoy por hoy para contemplar esos cambios, para entender, ¿no? Esos cambios, entenderlos sobre todo, ¿no? Porque ya no, las cosas no son como antes, son nuevas, no son ni mejores ni peores, son distintas, y me parece que hay una selección de cosas que se pierden, hay una selección de cosas que se ganan. Esa sería mi pregunta. Es compleja esa pregunta, ¿no? La verdad que no puedo responderte en nombre del sistema educativo, porque yo soy un docente, no soy un funcionario ni nada, pero sí entiendo por dónde viene la cosa. Creo que se la está leyendo ese cambio en términos de pérdida, más que nada, ¿no? Estamos perdiendo, vos lo dijiste, estamos perdiendo algunas cosas, estamos ganando otras, ¿no? Hay neurocientíficos, por ejemplo Mariano Sigman, que es bastante conocido, que está activo en las redes, que lo ven como una pérdida, es decir, estamos perdiendo capacidades humanas. De hecho, el libro que yo escribí, Lectura Transmedia,
lo que propongo ahí es diversificar el concepto de lectura, tal como lo estuve comentando al final de la exposición. Es una respuesta a un libro de Nicholas Carr que se llama Superficiales, lo que Internet le hizo a nuestra mente. Nicholas Carr, que no es un pedagogo ni nada, es un periodista de Estados Unidos, porque tuvo un libro que fue bestseller, que es Superficiales, dice que nos estamos volviendo lectores superficiales, porque estamos perdiendo la capacidad de la lectura concentrada. Y hay toda esa preocupación. No sé si, bueno, si uno estudia la historia aparecen cosas interesantes. Hubo manifestaciones de docentes con pancartas en la vía pública oponiéndose al uso de la calculadora, porque iba a hacer perder la capacidad del cálculo mental de los estudiantes. O sea, esta historia no es nada nueva. Siempre que apareció algo que amenazaba a hacernos perder una capacidad, aparecía la oposición. La realidad es que luego esa tecnología terminó imponiéndose, queramos o no. Yo creo que la escuela, la educación, debe ser, un poco también atención a la pregunta anterior, como la institución que debe frenar un poquito la cosa, pero no parar el stop, sino poner la pausa, ¿no? Usando una analogía analógica, perdón la digresión, ¿no? En vez de stop, de parar el mundo, me quiero bajar, como decía Mafalda, poner pausa y decir, a ver, esperemos un poquito, ¿esto qué efectos puede tener? A ver, esto está bueno, analizarlo, ser crítico, ver, capaz que algunas cosas está buenas que sigamos usando la memoria, otras tal vez no. La realidad es que a nosotros nos pasa, como te pasa a vos, que yo los actores no me lo acuerdo, voy a buscar a Google, y ya está, cuando hiciste eso perdiste. Si usás GPS, ya está, no te vas a memorizar las calles. Eso está mal, está bien, qué sé yo. La verdad que no sé la experiencia de ustedes, pero cuando vas a una ciudad que no conoces, es fácil, te resuelve bastante el GPS, es algo que se te caiga la conexión o te mande por un lugar que no te conviene, ¿no? Que nos ha pasado alguna vez, pero habrá que ver ahí. Yo creo que hay competencias cognitivas, como decís vos, me parece que son las más complejas que hay que atender, es decir, ¿qué sería bueno que los estudiantes no pierdan como capacidad? La escritura manuscrita, por ejemplo, la memoria. Ahí no te doy una respuesta, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva de la ecología de los medios tenemos que ofrecer diversidad de entradas al mundo del conocimiento, que hagan todo, que lean en papel, que lean en silencio, que lean colectivamente, que lean pequeños textos, que lean textos largos, que escriban a mano, que expongan en el pizarrón, que usen la pizarra digital. O sea, mi idea es que la escuela sea escenario de todo eso, no reemplazar unas por otras, pero entiendo que es complejo cuando se hegemoniza una tecnología. Yo ahí creo que ahí podemos ser contrahegemónicos de la escuela y decir, no, pero no todo está en ChatGPT, también podés encontrar cosas acá, ¿no? Acá está el libro, mirá, el libro papel no muerde, sí lo podés leer. Capaz que la escuela sea el lugar de resistencia de algunas prácticas culturales que tenemos que sostener, pero no por una cuestión de conservadurismo, sino porque le encontramos un verdadero sentido pedagógico que puede diversificar el acceso al conocimiento. No sé si respondí algo ahí, pero es lo que se me ocurre. Bueno, quiero dejar un sabor bastante alegre a este final, porque bueno, me parece que yo en el final casi de mi carrera encontrar crianza compartida en relación a la alfabetización digital, que es una propuesta de acá del instituto, que está mi compañero Dante por allá atrás con un equipo. Y en la zona andina, a nivel inicial, comenzamos como dando pasos con esta crianza compartida en el cuidado de lo que las familias trabajan con sus chicos y cómo se usa el celular de manera corresponsable. Y esto me parece que si bien es chiquito, la verdad que cuando yo le preguntaba al equipo, sí, yo les preguntaba al equipo, pero bueno, ¿cómo hacer con las familias? Y decir que no se usa el celular más, no. Pero sí decir que por ejemplo, un papá puede hacer un videíto con su hijo y verlo juntos y disfrutar de ese pequeño momento. Eso me contaban los chicos que armaron este proyecto. Entonces, me parece que no decir no, pero sí pensar estrategias en las instituciones para que las familias sientan que este elemento también nos puede acercar. Y no quiero olvidarme de la pandemia. A mí me tocó estar como directora y mi compañera en un jardín de muy alta vulnerabilidad y donde ese elemento nos acercó a esa crianza compartida y nos tuvo en contacto hasta con dispositivos muy viejitos
pero bueno, las familias se sintieron alojadas y contenidas en la pandemia. Entonces me parece que el celular lo tenemos que empezar a ver con más cariño. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay que proponer cosas, proponer usos, no dejar avanzar. O sea, si no, el mercado es el que decide cómo usar la tecnología. Comprate este celular porque tiene todo, no, pero tal vez no hace falta. Mirá, podés hacer cosas increíbles con este otro celular o usos interesantes. Me parece que ahí tenemos mucho para aportar, así que celebro ese tipo de iniciativas. Francisco, de parte del Instituto, de parte del equipo organizador, queremos agradecerte tu disposición. Hace tiempo, a través de Hernán, empezamos el contacto y bueno, de entrada dijiste que sí. Nos encantó tener tu palabra, tu voz. Acá hay varios interesados en comprar tu libro, ya lo pidieron, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a comisión. Pero bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu presencia desde Buenos Aires con nosotros en esta apertura de la jornada.
cuando invoco tu nombre, llego a destino. Gracias por tanta gracia que tú me das, te rezo Seferino, Namuncurá. Querido Seferino, Namuncurá. Sabe pa' dónde enfilar